Siguiendo con el tema de indicadores, se tiene cómo elaborar un indicador. Aquí se presentará un video en donde se especificarán los pasos que se deben de seguir para elaborar un indicador. Las fuentes de donde se saca el video están especificadas aquí con un enlace al video de YouTube y también con un enlace a la página web de donde se saca la información para que se pueda consultar en caso de que se desee. En la diapositiva se encontrarán estos enlaces, además de todos los pasos escritos en texto y todas las características y las consideraciones que se deben de realizar al momento de elaborar un indicador. Todo eso estará especificado en la diapositiva en caso de que se requiera consultar. Para construir un indicador, en el paso 1 debemos ser conscientes de lo que estamos haciendo actualmente, es decir, conocer el para qué del indicador. ¿Es mejorar un proceso? ¿Es monitorear un proyecto? ¿O es conocer el impacto de una política pública? Los motivos para medir pueden ser muchos. Por ejemplo, si estamos estudiando la deserción escolar, un aspecto a medir sería las causas de abandono a clases de los estudiantes. En el paso 2, define las variables que van a componer tu indicador, la relación que tendrán entre sí y con ello su fórmula de cálculo. La relación estará dada por el tipo de información que deseas obtener. Así pues, un indicador puede ser de tipo absoluto, que es un número que dimensiona un evento o fenómeno según su naturaleza. De razón, que se define como el cociente entre dos cantidades que no tienen elementos comunes o cuentan con un atributo de diferencia. Dicho de otra forma, toma las unidades que cuentan con un atributo frente a aquellas que no lo tienen. La tasa es el cociente entre dos variables analizadas en un lugar y tiempo específico. Luego está la proporción, que es la relación entre una cantidad con elementos en común y el total de unidades. Es decir, que es una relación donde el numerador está incluido en el denominador. Por último, la variación, que fija dos elementos para establecer qué variación existe entre uno y otro. Aquí nos detendremos un momento para explicar mejor cuál es la forma en que se pueden expresar los indicadores o los resultados de los indicadores. Primeramente tenemos que se pueden expresar de una forma absoluta, es decir, directamente como un número. Por ejemplo, medir la temperatura y se anota directamente ese valor, pero también podría ser medir el total de productos que se elaboran en un día, sería también un número, o también medir el número de defectos que se tienen en la producción, o medir la altura de un objeto que se está creando, etc. Ese sería directamente expresado el valor de la medición. Una segunda forma de expresar la medición sería a partir de una razón, es decir, relacionando dos características. En este caso se pone, por ejemplo, que hay 4 camas por cada 6 personas, pero en producción se podría representar, por ejemplo, que se necesitan 2 libras de harina para elaborar 40 panes, o sea, por cada 40 panes se requieren 2 libras de harina. Esa sería una razón, ya que se está relacionando dos cantidades de dos características diferentes del proceso. Una tercera forma es la tasa. La tasa igualmente relaciona relaciona dos partes del proceso, pero en una sola característica. Por ejemplo, aquí dice la tasa de mortalidad es de 0,2 muertes por cada 1000 habitantes. Es decir, aquí únicamente se mide eh, la mortalidad, una característica, pero a partir de una base que son 1000 habitantes. Esto a un proceso productivo también se podría llevar, por ejemplo, que de cada 100 panes producidos, uno está quemado. Allí se mide la tasa y se mide una sola característica. Una cuarta forma es la proporción. Aquí se mide en función a un porcentaje. Por ejemplo, aquí pone que el 50% de los graduados en 2019 están trabajando. Esto en la parte de una empresa o un taller se podría expresar, por ejemplo, que el 80% de los productos que se elaboran se venden.
O por ejemplo en un salón de comida que el 5% de todo lo que se cocina al final no se vende y se termina dañando. Y por último tenemos la variación, que aquí se compara una misma característica pero en un periodo diferente de tiempo. Por ejemplo, aquí exponen que las ventas aumentaron un 20% respecto al año anterior. Esto llevado a un proceso podría ser que después de implementar una mejora o un cambio en el proceso, se redujeron los errores un 10% con respecto a la situación anterior. O por ejemplo, que en lugar de tener 20 errores en un día, teníamos solo 10 errores. O en lugar de producir 150 panes por día, se produjeron 160. Se mide la variación de una misma característica con respecto a un periodo diferente de tiempo. Para el paso 3 ya tendrás una serie de indicadores planteados. Para elegir los mejores, podemos filtrarlos aplicando las siguientes preguntas. Entonces, pregúntate si el indicador expresa qué se quiere medir de forma clara, si es monitoreable y si la información para su cálculo está disponible y es confiable. En el paso 4, definimos las metas del indicador. Podemos hacer las siguientes preguntas para definir una meta adecuada, aunque te advierto que no todas van a aplicar. Esto dependerá de la empresa, proyecto, actividad y sector. Primero está el valor de actualidad o histórico. Miramos hacia atrás en el tiempo. Es común escuchar empresas que definen sus metas con base en los resultados del año anterior. Por ejemplo, aumento del 20% de los ingresos con respecto al año que termina. Valor de potencialidad o estándar. Consideramos una gestión eficiente de recursos. ¿Cuál podría ser el mejor escenario? Aquí obtenemos otro valor orientado a una situación posible con los recursos disponibles utilizados de la mejor manera. Valor de competencia. Y es que no tiene sentido plantearse una meta si sabes que la competencia la supera por mucho. Pregúntate entonces, ¿cuánto obtiene el mejor y cuánto obtiene el promedio? El valor de usuario-cliente está pensado en lo que el cliente necesita. ¿Qué espera este cliente que tú logres? ¿Te vas a plantear una meta inferior a la exigida por un usuario? Y el valor teórico es el que está orientado a maquinaria y equipo. Es el que suele estar expresado por el fabricante. Ahora, imagina que en tu ejercicio encontraste que aplica el valor de actualidad y el valor de potencialidad. Por ejemplo, si el valor de actualidad es de 30% y el valor de potencialidad es de 50%, por consenso podría decidirse una meta del 40%. En el quinto paso, identificamos la fuente de información y la frecuencia de recolección. Esto es preguntarse, ¿de dónde proviene la información de los indicadores? ¿Cada cuánto se toma y cómo se va a recolectar? Luego en el paso 6 definimos responsabilidades asociadas al indicador. ¿Quién trabaja para que se genere esa información? ¿Quién recolecta la información? ¿Quién la analiza? ¿Y quién la presenta? Luego nos encontramos en el paso 7 identificando a quién está dirigida la información del indicador. Con base en el destinatario, puede ser posible que se modifique la frecuencia de cálculo del indicador o una presentación específica. Luego en el paso 8 trabajamos en la frecuencia de cálculo. Esto dependerá del destinatario y de lo que se esté midiendo. Por ejemplo, si son las ventas de una tienda, será pertinente hacer cálculos semanales o diarios. Si es un proyecto de gobierno como la disminución de la pobreza en cierta ciudad de cierto país, será más pertinente hacer cálculos semestrales. Y ojo, no confundamos frecuencia de cálculo con frecuencia de recolección de información, que fue la que vimos en el paso 5. Por ejemplo, para evidenciar el trabajo de un proveedor puede ser conveniente calcular el indicador semestralmente. No obstante, no vamos a recolectar la información del trabajo de ese proveedor cuando pasen 6 meses de su labor. En el paso 9 consolidamos lo obtenido en pasos anteriores para elaborar la ficha de indicadores. Es decir, que en este paso vamos a definir, primero que todo, el nombre del indicador, el cual debe ser concreto y preciso. Su fórmula, que es la expresión matemática con la que se hace el cálculo del indicador. La fuente de datos, que es de donde provienen sus datos. La unidad de medida, que es el resultado de la medición y este debe tener una unidad, por ejemplo, kilogramos, porcentaje, días, metros cúbicos. El responsable de la recolección de los datos, la frecuencia de la toma de los datos, si el sentido deseado del indicador es creciente o decreciente, la meta, el responsable de cálculo, la frecuencia de cálculo y la frecuencia de análisis.